ابو درهم وين انت؟ حاجز طويل يعني. طيب شو يعني ما بيدخلوش ولا بطلعوا قاعدين؟ من وين انت موجود؟ وين؟ اسود من 500 سيارة على الحاجز. طيب وشو بده ينزلني في هالشوب يعني انا؟ لا المشكلة عندي امتحان اليوم، لازم اعطي امتحان. واذا اجلت لهم اياه راح يتمشكلوا لانه قرب الفاينل. طب بس اسمعي، اذا بدك مو اتصلي فيا على اساس اذا بقى في وقت الامتحان بنزل بسرعة. بس اذا في 400-500 سيارة واقفة على الحاجز معناته صعب حتى من ساعتين 3 صعب الواحد يوصل. يلا سلامات. Occupation affect us not just in education, affect us in health, affect us in social relation, affect us in education in schools, everything, in the movement between towns, and the economic and everything. وينك؟ اهلا العبر؟ لا يلا كويس. If you are from Ramallah and you want to marry a girl from Bet Sahur, you must go through 2 checkpoints. Usually, because they afraid they will latest in the checkpoint, they goes before a day to Bet Sahur to have the wedding another day. Sometimes did not allow for the family to go through the checkpoint, so they stop in the checkpoint, and another family come from the other side, so the man take his wife through the checkpoint while she walking in the road, not in her car, because they did not allow for the cars to enter the checkpoint. That's usually habit here in Palestine. If you have a girlfriend in another city, maybe you can't see her 1 time each month because the checkpoints. So there is a lot of effects on our life. سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معاكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، جبتوا معاكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. طبا ما فرزوش جبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. والسلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا رزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ. Palestinako lur eremua betidanik izan da garrantzi estrategiko handikoa. Bere kokapen geografikoak Afrika eta Asiaren arteko pasabide natural bilakatu izan du, eta Mediterraneoko kostalde luzeak itsasorako irteera bermatu izan dio. Ezaugarri hauek garrantzi berezia eman diote Palestinari merkataritzaren, elkartruke kulturalaren, naiz interes politikoaren ikuspegitik. Herri asko igaro dira lur eremu honetatik mendeetan zehar.
baina gaur egun ezagutzen dugun Palestina eta Israelen arteko gatazkaren gako nagusietako bat gugandik hurbilago dagoen 19. mendean aurki dezakegu. 1887 urtean, sionismoaren lehenengo mundu biltzarra egin zen Suitzan. Sionismoa Theodor Herzl judutarrak sorturiko doktrina politikoa da, bere oinarrian juduentzako estatua sortzeko helburua zuena. Sionismoaren munduko biltzarrak juduentzako estatua Palestinan eraikitzea erabaki zuen. Sionisten aburuz, herri judua herri aukeratua da, eta lur hori haiei dagokie jainkoaren aginduz. Ideia hori lelo honen bitartez indartu zuten. Herririk gabeko lur bat, lurrik gabeko herri batentzat. Baina lur horretan 500.000 lagunetik gora bizi ziren. Gehienak arabiar musulmanak ziren, 80% gora. 12 arabiar kristauak ziren, eta 5 juduak. 20. mendearen hasieran, juduen etorrera bultzatu zuten sionistek, eta 1925 urterako, 5%tik 17% igo zen Palestinako juduen kopurua. Ordurako, Lehen Mundu Gerra amaituta zegoen, eta Britainia Handiak Palestina eta inguruko lurrak menpe hartuta zituen. Hala ere, Britainia Handiak konpromiso sendoa hartu zuen estatu judua Palestinan eraikitzeko, estatu horrek izan zezakeen funtzio estrategikoaz jabetuta. Funtzio hori agerian utzi zuten Theodor Herzlen adierazpenek. Europarentzat, zibilizazioaren zelatari aurreratua izango ginateke basatien aurrean. Europarekin etengabeko harremana izango lukeen estatu neutral moduan mantenduko ginateke, Europak gure existentzia bermatu beharko lukeelarik. Britainia Handiak onarturiko sionisten immigrazio masiboak eta beranduago Europan juduek pairatu zuten jazarpen ankerrak Palestinako judu kopurua neurriz kanpo igoarazi zuen. Lurjabe handiek juduei lurzatiak saltzen zizkieten, eta jabe berriek Palestinako nekazariak alde egitera behartzeko talde paramilitar juduak sortu zituzten. Egoera gero eta gatazkatsuagoa zen. Bi aldeen arteko liskarra gogortu ziren, eta Britainia Handiari gainezka egin zion. Auzia, sortu berria zen Nazio Batuen erakundera eraman zuen, bertan konpontzedin. 1947an, Nazio Batuek Palestina bi zatitan banatzea deliberatu zuten, 153 judu sionistentzat, eta 156 palestinarrentzat, Jerusalem nazioarteko kontrolpean utziz. Banaketa honek ez zuen luze iraun, izan ere, talde paramilitar sionistek 300.000 palestinar bere herrisketatik alde egitera behartu, eta 1948an Israelgo estatuaren sorrera aldarrikatu zuten. Herrialde arabiarrek aurre egin zioten aldebakarreko erabaki honi eta gerra piztu zen. 1948ko gerraren ostean, sionistek lurraldearen 178 bereganatu zuten. 530 herriska eraso zituzten, eta 700.000 gora palestinar beretzetik alde egitera behartu. Gehienak inguruko herrialdeetan errefusiatu ziren, eta milaka batzuk Palestina barneko errefusiatu eremuetan. 1967an, Israelek Palestina osorik okupatu zuen. 6 egunetako guda honetan, Gaza eta Cisjordaniako lurraldeak militarki bereganatu zituen ez geroztik, Israelek ez du okupazioa eten. 1983ko Osloko akordioetan Israelek okupazioa murriztuko zuela hitzeman bazuen ere, Gaza eta Cisjordaniaren gaineko erabateko kontrola mantendu du. Bi 2005ko abuztuan, Gazatik alde egiteko plana hasi zuen Israelek. Barruan zituen 8.000 kolonoak eta postu militarrak atera zituen. Atzean uzten zuten 1.000.000 eta 400.000 biztanleko eremu bat, 375 kilometro kuadrotan pilatuta. Munduko populazio dentsitate altuenetakoa duen lurralde zigortua. 160ko langabezia tasa eta 180ko pobrezia tasa du Gazak. Israeldarren aire zein tanke erasoek birrindutako eraikinak utzi dituzte errepide bazterrean.
Soilik 45 kilometroko luzera eta 8 kilometroko zabalera duen eremu hau hesi batek inguratzen du, eta mugek Israeldar armadaren kontrolpean jarraitzen dute. Itsasoko irteera ere mugatua dago, eta aire espazioa Israelen menpe geratu da Gazatik alde egiteko plana beteta ere. Bestalde, Gazatik ateratako hainbat kolono Zisjordaniako kolonietara mugitu dira, Zisjordaniaren gaineko okupazioa areagotuz. In 1952, they came here like one who came to a bus station just for waiting. From 1952 until 2005, they are still waiting, and this is still a station, not it's a temporary station. It's not something permanent. In this bus station, everyone has a key. Not a key for the bus, not a key for a car, a key for a house, a key for a land, a key for Palestine 1948. And we wake up from the morning at 7 o'clock and take our children to the school. Then we go to Birzeit University, maybe at 8:30 and 9, between 8:30 and 9. When we reach Surda, it's a village. Usually they put a checkpoint in Surda. When we reach Surda, there is a checkpoint. Maybe for 3 or 4 hours, maybe for 10 hours. When it's a long time, we turn up and back to our home. So we can't go to the university this day. The students can't come, so we did not give the classes or the exams. And it will be, it confuse our schedule at university. From Nablus and Qalqilia, they must enter 4 or 5 or 6 checkpoints every day. So they awake at 5 o'clock to be in Birzeit University at 9, 4 hours. In the natural times, it takes just 1 hour to come from Qalqilia to Birzeit. Sometimes they can't. He or she comes from Qalqilia at 5 o'clock and they tell him go back. Just like this, go back. So he will go back. There is no opportunity to enter university through another way. We have 1,300,000 students in Palestine. We have a large number, a huge number of students in Palestine. We have alternative programs for students when they close the schools or put checkpoints or surrounded any town or city.
So people still, it's a kind of struggle. Still go to school, still married, still love, still goes to their works. The problem is that the occupation try to put all barriers between districts in West Bank and in the same district between the city and the villages. First they isolate West Bank from Gaza, and after that they try in West Bank, they try to isolate the districts from each other, like Ramallah from Jerusalem, from Bethlehem, from Hebron. This affects also the health, the economic, and even the psychosocial well-being of the Palestinians. Mostly we used to have all specialties and referred hospitals in Jerusalem. But after the wall built around Jerusalem and isolated, more than 45% of people, they are not reaching the hospital. They don't have the access to reach the hospitals. If we talk about Jerusalem, who have the blue ID, Israeli, if we are talking about the West Bank, who have the West Bank ID, so that the percent will be much more less. It's useless. If I need referral to any of these specialties like eye problem, and instead of I'm handling the procedure of doing the permission 2-3 days, and maybe I will not have it, I prefer not to go. So I will wait. This makes the prognosis of the diseases much more worse among the Palestinians. 99% of the Palestinians, they are thinking in this way. They will never go to do the permission unless it's very emergency. And even in emergency, you have to wait the ambulance until it's coming. And on the checkpoints, the ambulance of West Bank, it's not allowed to go through Jerusalem. So the ambulance of Israeli identity will wait on the other side, and you have to move from one ambulance to another until you manage to succeed to go to the hospital. We have the first hour of any emergency, we call it in our profession, we call it a golden hour, because it's, if you manage correct in this hour, you can save the life of a human. If you don't manage correctly, you will lose that. But it's not documented as a cases death because of incubation delay. Or it's not a life. Nobody can accept this life. So we have to struggle. We have to continue coming to the work, although many times we came through curfew. We finding new clinics in the villages, and we managed to go many times to very far villages without any healthcare services. We managed to reach there, and even in mobile clinics, sometimes we have to do like mobile clinics with the van. We go to the villages that are far, and there are no health centers there. So we use this method also. Nekazaritza da Palestinako jarduera ekonomiko printzipala, eta sektore honen ustiapen nagusietako bat olibondoa da, herri palestinarraren ikurra. Maila kultural eta historikoan duen garrantziaz gain, ekonomikoki oinarrizko gaia da ehunka familiaren biziraupenerako. 2000 urtean, esportaturiko nekazal ekoizpenaren 20% osatzen zuten olibondotik ateratako produktuek. Geroztik, etengabe gainbehera doan jarduera bat da,
armada israeldarrak ezarritako murrizketen eta lur konfiskazioen ondorioz. The farmers are working in the west side before the wall, and now most of them not allowed to go at that side. If they have a permission, they can go. They don't have a permission, they couldn't go there. If they now give you a permission, after 2 months they refuse the permission. And this is always with all the all the farmers. And you know the young people who could work in these greenhouses. The old people they cannot work as the young people, and all the time they give the permissions for the old people, not for the young people. So they face a very big problem for that, and for that many farmers forced to move their greenhouses from the west side to the east side because they cannot go there. Here's a sample about the farmers who affected about that. Before the wall, he is a farmer in the other side, and now he couldn't go there, and he couldn't have a permission. So he make a place like this one to raise a chicken, because he don't have choice to go. He couldn't go there, so he have to look for another place. Other farmers are looking to reclaim their lands because they couldn't go there. So we have many offers from them to help them in reclaim their lands. Nekazariei ebatzitako lurretan, banaketa harresia eraikitzen diardu Israelek. Segurtasunaren hesia deritzonaren bitartez, Zisjordania barruan dituen koloniak inguratu eta estatu israeldarraren azalera handitzen du. Kolonia hauek, Palestina guztiz okupatu zutenean sartu eta bertan geratu diren juduen gotorlekuak dira, pixkanaka handitzen eta ugaltzen joan direnak. 400.000 kolono baino gehiago daude Zisjordanian, 200 koloniatan barraiatuta. Israelek, Osloko akordioetan, kolonia gehiago ez eraikitzeko konpromisoa hartu bazuen ere, ez du hitza bete. Zortzi metroko altuera duen porlanesko harresi honek, Zisjordaniako muga gainditzen du, eta herriskak, etzaldeak naiz familiak elkarren gandik banatzen ditu. 2002an hasi ziren eraikitzen, eta amaitzen dutenerako 730 kilometroko luzeera izango du. Erdia baino gehiago eraiki dute dagoeneko, eta bere bidean nekazale eremu zein urputzu ugari israeldarren aldean geratu dira. Nazioarteko justizia epaitegiak harresia legez kanpokotzat jo zuen 2004an, eta eraitzi behar zela ebatzi zuen. Eraikuntzak aurrera jarraitzen du ordea, eta bukatuz gero, Zisjordaniaren 47% bere ganatuko du Israelek. Eskualde palestinarrak erabat isolatuta geratuko dira, 3 eremu edo geto nagusitan. Iparraldeko eremuan, 50 herriska nekazal lurri gabe utziko ditu, eta beste hainbeste urputzu bere ganatuko ditu Israelek. Erdialdeko eremuan dagoen Zisjordaniako lur zatirik emankorrenaren 170 harresiaren bestaldean geratuko da. Hegoaldeko eremuan dauden hainbat kokaleku sakraturako sarbidean eragin berezia izango du harresiak. Beleneko Rakelen hilobia adibidez, Israelek bereganatu du dagoeneko. Jerusalem, Zisjordaniatik erabat isolatuta geratuko da. Israelen helburua, hiri sakratua bere hiriburu ofizial aldarrikatzea baita. Urteetako okupazio honen aurrean, palestinarrek hainbat altzamendu antolatu izan dituzte, intifada izenez ezagunak. Bi aldeen arteko indar desorekak ez du palestinarren erresistentziarako grina eten.
Azken intifadan, 4.000 hildako inguru eta 30.000 zauritu izan dira alde palestinarrean. Israeldarren aldean berriz, hildakoak 1.000 inguru eta zauritutakoak 7.000 izan dira. لا تحتيش. طيب ماشي. مجاشان عشان هيك هي مجاشان عندنا. Like I told you, I don't like to cry under occupation. I don't like any Palestinian who cried under occupation. So we did not cry. We struggle and live. Arratsaldeon, después de disfrutar del reportaje de Palestina Esien Zirrikitutik, tenemos con nosotros en Plentzia Telebista esta tarde a Ane Laviano y Patricia Lezama. Ellas son brigadistas que han estado en Palestina estos últimos años y queremos que nos contéis un poquito más de cerca cuál ha sido vuestra experiencia allí. Para empezar, explicarnos por qué estas brigadas han partido desde el Comité Internacionalista, ¿verdad? Para que la gente sepa de qué estamos hablando, explicarnos qué es el Comité Internacionalista. Ane, por ejemplo. Bueno, Comité Internacionalista es una organización que trabaja la solidaridad política y como tal lo que hace es una organización internacionalista y como tal lo que hace es solidaridad política con otros países. Nosotros no hacemos ni solidaridad, o sea, no hacemos nada humanitario, no hacemos proyectos humanitarios ni cosas así. Entonces, tiene varios ejes fundamentales y uno de ellos es las brigadas que se hacen en verano. Tenemos brigadas a varios países, a diferentes países, Brasil, Colombia, tenemos también a Cuba, México. Venezuela, México se puede hablar también, y uno de ellos, y Palestina, y nosotros este verano hemos estado en Palestina. Comités internacionalistas lo que hace es trabajar durante el año la solidaridad internacional con diferentes campañas que se llevan a cabo a nivel internacional, o bien manifestaciones o concentraciones, o hacemos exposiciones de fotografía, o movemos a gente de otros sitios por aquí para que se les conozca, o cosas así. Un poquito, esa es la definición del Comité Internacionalista, ¿verdad? Hemos oído hablar también del israelí boicota Euskal Ekimena. Explicarnos un poquito qué es eso también. Bueno, pues la iniciativa de boicot a Israel surge desde diferentes, hay un par de organizaciones en Euskal Herria que trabajan el tema de internacionalismo, que son Comité Internacionalista y Askapena. Entonces, recogiendo un poco el llamamiento que hacen como 140 organizaciones internacionales de boicot, y desde, que el llamamiento fue desde el pueblo palestino, pedían boicot al Estado de Israel, recogiendo ese llamamiento internacional lo traemos a casa, a Euskal Herria, y parte fundamentalmente de estas dos organizaciones, de Comité Internacionalista y Askapena. En principio fue, y ahora también es una iniciativa abierta a cualquier movimiento social que quiera unirse,
Y bueno, pues la campaña tiene diferentes ejes. El boicot creemos que es una herramienta útil para acabar con las atrocidades que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Prueba de ello tenemos lo que pasó durante la época del apartheid en Sudáfrica, ¿no? que se consiguió que se cambiara el régimen, que se acabara con el régimen de apartheid. Y bueno, están pasando pequeñitos pasos. Lo que hemos hecho durante este año y poco, no llega y medio que estamos ahí en el tema, es establecer más que nada unos ejes claros del boicot. El boicot igual no suena más boicot económico, que es lo que hemos vivido igual más en Euskal Herria, ¿no? Con otras historias, pero bueno, creemos que el boicot tiene que ser desde diferentes digamos desde diferentes puntos, ¿no? Y hemos hecho el esquema un poco, pues nos vamos a centrar en el boicot académico y el boicot cultural, el boicot de actividades deportivas, y también contemplamos el boicot económico como una forma más, pero es como más difícil llegar. Y esto es un poco la campaña. Estamos ahora, bueno, pues moviéndonos en el área académica y en el área un poquito de cultural y deportiva, ¿no? Pues manifestándonos y denunciando y explicando, también sensibilizando a la población que no estamos en contra del pueblo judío, no estamos en contra, no es nada personal, sino que Israel tiene que parar lo que está haciendo con el pueblo palestino, y una forma de placaje sería, pues bueno, cuando llegan un grupo de jugadores de baloncesto, un grupo musical, ¿no? Que no permitir que Israel muestre una imagen de normalidad, de Estado democrático y normalidad donde quiera, ¿no? Y es un poquito el objetivo, pero paso a paso. Poquito a poco, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ¿por qué Palestina? ¿No? Es una pregunta bastante clara. ¿Por qué Palestina? ¿Qué es lo que os ha llevado a sumaros a la brigada a Palestina? Y no a cualquier otro país, como habéis comentado, que el comité tiene también brigadas en otros países. Yo, que he ido este año, igual está más reciente y eso, yo cuando he empezado este año, que es la primera vez que he ido, cuando empecé, o sea, llevo mucho tiempo en comités internacionalistas, entonces cuando oía todo lo de Palestina y así, pues siempre piensas, joder, a ver si puedo ir, no sé qué, y este año ha surgido la oportunidad económica, sobre todo, y de muchas otras formas de tiempo y así, de poder ir. Y entonces, o sea, es el país al que quieres ir porque es el país el que sufre más, luego tiene una dignidad increíble, y de la gente que va y viene, o sea, vienen encantadas. Entonces, bueno, por ver un poco la realidad de allí y por estar allí, pues yo he ido. Porque engancha, ya porque engancha. Sí, ¿no? Es un poco, sí, yo creo que Yanela explica muy bien, ¿no? Eliges una brigada, al final la solidaridad la entiendes pues, a nivel general, ¿no? Pero siempre tienes como una pequeño encariñamiento con un país en concreto, ¿no? Yo no sé, participé con comités en 2 brigadas que se hicieron a México, me gustó mucho la idea, ¿no? La base ideológica de las brigadas, y luego, bueno, pues de ahí una conocida fue a Palestina y nos embargó a todas de la ilusión para ir, ¿no? Como lo contaba ella cuando vivía, todo lo que había visto, ¿no? Entonces, bueno, las inquietudes, pues empiezas a leer, a mirar un poco, también tienes miedo porque, ¿no? La imagen, o sea, no es igual, yo creo, una brigada de Latinoamérica que una brigada palestina. Para mí, encima, era la primera vez que viajaba a un país árabe, o sea, no había bajado ni a Marruecos. Pero Palestina, pues un poco por lo que ha dicho Anne, ¿no? Por la fuerza con la que venía la gente, que venía de brigadas, te contaba, porque tienes, bueno, por solidaridad, ¿no? Con el pueblo, con la lucha, porque es un pueblo que resiste luchando por la fuerza, y luego ya pues vas repitiendo cada año porque te engancha, porque le vas poniendo caras al país y por eso. Poquito a poco, sí, ¿verdad? sí, sí. Has comentado la base ideológica de las brigadas. ¿Os atrevéis a plasmarla, a explicárnosla? A mí lo que me gusta de las brigadas de comité internacionalista es que se han trabajado mucho y muy bien las contrapartes en el país. Llamamos contraparte, digamos, al grupo. Suelen ser movimientos de base que están en el país al que acudimos, y son los que gracias a ellos y a ellas, son los que nos mueven por todo el país, ¿no? Y pues ver todo el tejido, ¿no? Toda la realidad política, social, cultural, ¿no? Y se pone mucho énfasis en las brigadas de comités el trabajo de vuelta. No es un tema, no es un viaje solidario, ¿no? Que vas y ¡ay, qué guay! He estado en Brasil con el MST y ya está, ¿no? Sino que se pone mucho énfasis en que a la vuelta traigamos aquí la realidad, denunciemos en el caso que haya que denunciar, ¿no? Llevemos ahí también la realidad de Euskal Herria. Entonces me gusta ese trabajo, esa idea de solidaridad de ida y vuelta,
¿no? No es el país que está allí el que nos está esperando para que les ayudemos, ¿no? De hecho, las contrapartes son gente que tiene muchísimos años de trayectoria de lucha, ¿no? Aprendes un montón, nosotros no vas a enseñarles nada y nuestra idea no es enseñarles nada, sino a internacionalizar las luchas, ¿no? Y es lo que me gustó, lo que me gusta de la ideología de las brigadas de comités. Por definir un objetivo de las brigadas, me parece que más o menos lo acabas de hacer, ¿no? Con la base ideológica de las brigadas, pero por definir un objetivo, ¿os atrevéis a afinar todavía más? Yo es que creo que es el que ha dicho Patri, o sea, internacionalizar las luchas. Al final, pues bueno, allí nos decían, nos ha dicho mucha gente allí y así, os decía que al final el luchar aquí, una lucha local, se puede, o sea, al final muchas luchas locales se convierten en una lucha global y eso es lo que es, o sea, realmente cada lucha local tiene o sea, todos tienen el mismo enemigo global. Algunas personas, algunos pueblos sufren más y otros sufren menos, pero la realidad es que todos estamos luchando hacia lo mismo o creemos que estamos luchando hacia lo mismo. Entonces yo creo que ese es el objetivo de las brigadas, el hecho de decir, bueno, o sea, nosotros venimos, os contamos lo que hay, nos contáis lo que os pasa aquí, nosotros vamos a nuestro país y lo contamos. Y hay brigadas que vienen aquí, del MST suele venir gente, o sea, luego todo esto va y viene, entonces para ver otras realidades, otras cosas, pero o sea, yo creo que la lucha local al final es una lucha global. Bueno, ahora vamos a trasladarnos, aunque sea con la imaginación, hasta Palestina. Para vosotros es más fácil, porque habéis estado allí. A ver si nos remontamos, ¿verdad? Lo primero, y lo que da título al documental, ¿verdad? Ese gran muro tiene que impactar muchísimo. Sí, con ese muro lo que te sientes es pequeñita. Como yo la primera visión que tienes, todo hormigón, todo gris. Luego encima, claro, yo no tenía tanta impresión de que había cada tan poco tiempo militares, pero o sea, lo de las gavetas militares cada súper poco es increíble. Sí, es un poco, te sientes más pequeña y asfixia, codicia, porque el muro no está construido en línea recta, el muro serpentea, en las imágenes del vídeo sale como serpentea para apoderarse de la tierra fértil, de los pozos de agua, es una estrategia. Es una herramienta más, es una pieza más de ese proyecto. Igual es lo que más a nivel internacional se ha tratado. A mí, por ejemplo, me impacta más ver la llegada a Jerusalén y ver cómo las colonias judías, que les llaman barrios, están comiéndose Jerusalén oriental, ¿no? Que es, según el plan de partición, el que corresponde a la ciudadanía árabe. El muro, para bien o para mal, se ha internacionalizado, pero es una pieza más del plan sionista. Es un muro que cuesta como $1 millón el kilómetro, 8 metros de alto, financiado por países como Estados Unidos, que no separa casas palestinas y israelíes. O sea, es mentira el tema de que es un muro de seguridad, lo hemos comprobado. Lo que hace es cercar a la población palestina. El objetivo es convertir o dividir el territorio palestino en 3 islas inconexas, ¿no? Lo que se llama la batustanización del territorio. De esta manera no puede haber salida ni entrada, y la salida y entrada la van a controlar los israelíes. De este modo lo que hace es meter a la población en una pobreza, o sea, en el nivel de, o sea, no puedes salir a regar tus campos, o sea, se llega. Y este muro no es solo el muro de hormigón, hay cámaras, hay muros, hay diferentes fases del muro también, hay alambradas, hay muchas formas de oprimir a la población, ¿no? O sea, por ejemplo, Calquilia es una población que está totalmente cercada por el muro, y no separa casas israelíes de palestinas, separa palestinas de palestinas, y separa a los palestinos y a las palestinas de su pozo de agua, y separa a los palestinos y a las palestinas de su campo, ¿no? Y son los militares los que deciden cuándo puedes ir a regar tu campo. Y encima es una forma como súper civilina, porque en Calquilia pudimos ver, antes está el muro, entonces el muro tiene puertas, y en una de las puertas viene un cartel que dice: el horario de apertura es de tal a tal, y de cierre, o sea, que el agricultor o la agricultora tiene que estar pendiente de cuándo puede pasar a regar, y bueno, si al militar de turno no le gustas, no pasas, ¿no? Y además ponía en el cartel que si tienes alguna duda o si tienes alguna consulta, pues nada, nos llamas por teléfono. No son cosas, es el juego que no para y que no cesa Israel, ¿no? Que está consiguiendo incluso normalizar la existencia de un muro de hormigón de 8 metros que cuando acabe
tendrá como 720 kilómetros de largo, ¿no? Y bueno, que todo forma parte de un plan, ¿no? El plan es eso, tres zonas inconexas, totalmente inconexas. Gaza es totalmente ya desconectada, por mucho que digan, y Cisjordania por otro lado, y a la vez cercada y también dividida, ¿no? Alrededor de esas zonas que van a estar totalmente rodeadas por el muro, hay un plan, que es el Banco Mundial, también tiene un plan económico ahí. Lo que van a hacer es poner como las maquilas que hay en México. Las maquilas son fábricas en las que se trabaja a destajo y hacen piezas, por ejemplo, de relojes, ¿no? Una parte de la producción, y van a poner maquilas alrededor de las zonas para que las palestinas, que por el muro no pueden dedicarse a la agricultura, trabajen en condiciones infrahumanas en esas fábricas, para que de esta manera sufragan los gastos del muro, porque el muro cuesta mucho dinero. Es como el Estás pagando tú las paredes de tu propia cárcel, ¿no? Es que yo creo que esa es la idea, es una cárcel. O sea, en Calquilia, vamos, es impresionante. Y como Calquilia antes decían que, o sea, uno tenía un montón de tiendas y así, ya no quedaban casi tiendas, había muy poquitas. Luego decían que el clima había cambiado, o sea, que el muro había hecho que el clima cambiara. Incluso. Claro, porque o sea, al no tener aire ni nada, no había casi nada que hacer. O sea, una cosa como increíble. Esa es la idea, es una cárcel en la que solo hay una entrada y una salida, y por mucho que tengas 20 pasos para, o sea, 40 pasos para dar, que igual no tienes una cárcel que hay aquí, no deja de ser una cárcel, porque sea un poco más grande, o sea, y es mucho peor que las cárceles de aquí, vamos, o sea, porque allí sí que no va a haber nada, ni nadie que haga nada, vamos. El normalizar el muro llega hasta el punto que en la zona de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, la parte israelí, han plantado, está llena de verde, de césped y flores, para que la población israelí no vea ese muro, y por la parte palestina es el muro, sin más, ¿no? Es porque si tú cuando pasas porque las carreteras, los palestinos utilizan unas carreteras y los israelíes otras. Entonces tú cuando vas por la carretera, si vas por la parte israelí, no ves el muro. Si tú vas de turista, te vas a la zona de Haifa y no ver para nada lo que están haciendo los israelíes con la población palestina. Estará muy bien pensado. Totalmente, sí. Ahora, el último proyecto que tenía que nos comentaban es que van a hacer las carreteras palestinas por debajo, con túneles, y por encima van a ir las carreteras israelíes. De este modo ya os vamos a obviar totalmente países por debajo, lo que supone ir por debajo, ¿no? Ya psicológicamente y físicamente que desaparecéis, ¿no? Y luego que solo van a hacer una vía. O sea, que les cuesta mucho hacer una carretera, o sea, aunque sea una carretera de doble sentido, les cuesta mucho. Entonces van a hacer una carretera de un sentido, entonces van a tener que esperar en el lado que estés para que pasen los otros, luego vas a pasar tú, vamos, o sea, quiero decir, un caos. Y luego ves la diferencia. Yo también lo que me queda sorprendida es las diferencias de las carreteras. Las carreteras para colonos dentro del territorio, dentro de lo que están construyendo, eso, son increíbles. Y en cambio, o sea, las carreteras palestinas, como no les dan dinero para arreglarlas, no les dan nada, no puedes, o sea, muchas veces cuesta mucho transitar y así. Y de eso, la diferencia la que yo podría ir por esa carretera, pero como no tengo ese pasaporte o no me dejan, no puedo ir, tengo que ir por esta, que tardo 2 horas más. O sea, esa también, o sea, psicológicamente eso te tiene que aplastar al final, o sea, es una locura. Sí, podemos estar hablando del muro. Eso. Yo he puesto como punto de partida el muro, ¿no? Porque es lo que hemos dicho, da título al reportaje y realmente es impactante. Pero vamos, es todo, a todos los niveles. Y sí, afecta a la salud, pues un montón de mujeres han muerto porque embarazadas, no han podido cruzar, porque el muro a la vez, o sea, otra de las piezas del muro son los checkpoints, que son puntos de control, ¿no? Entonces, en punto de control, o sea, tú para recorrer, pues para ir de Plencia a Bilbo, si tardas 25 minutos, pues con el muro puedes tardar 5 horas, o puede ser que vayas a Bilbo a trabajar y luego no puedas volver a tu casa, nunca más. Mujeres que han muerto pariendo en el checkpoint, pues tienes que hacer un cambio de ambulancia, que tienen que ir a recoger una ambulancia palestina, vas con una ambulancia, pasas andando el checkpoint en camilla, entonces te recogen al otro lado del checkpoint y te montan en otra ambulancia. Han muerto muchas mujeres, la gente no puede ir a las universidades, porque en la época de exámenes además cierran los checkpoints para que no puedan, les cortan la luz, si les cortan la electricidad, no pueden tener acceso a internet. Ellos crean programas alternativos en educación, pero los israelíes, que tienen más apoyo internacional económicamente y de todo tipo, pues tienen la capacidad para cortar la línea de teléfono para que, si habían hecho un programa alternativo de estudios por internet, les cortan la electricidad, les cortan el checkpoint, tú no puedes pasar. Entonces, a todos los niveles, ¿no?
a nivel de relaciones. Tú, si vives en Ramallah y tu novia es de Hebrón, por ejemplo, no, o sea, no puedes verla. No se pueden unir las familias, no puede haber. Entonces, influye a todos los niveles, en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y te mina encima psicológicamente, ¿no? Cada vez es como, o sea, tienes que ir a trabajar y tienes que recorrer 5 horas, no sabes si vas a poder volver, al final dejas de ir a trabajar, ¿no? Entonces, eso hace que haya un retroceso económico, eso influye, ¿no? Incluso ideológicamente. No te quedan ganas. Espiral, de alguna sí, manera, estuvimos en la Universidad de Nablus, ¿no? Y ¿qué hacen los alumnos después de clase? Pues los alumnos después de clase salen pitados, salen corriendo para ver si pueden pillar el checkpoint abierto y ir a su casa. O sea, no hay movimiento estudiantil, no hay movimiento reivindicativo porque tú estás pensando en tu vida, ¿no? Primero es como la pirámide de Maslow, primero cubrir las necesidades más básicas, ¿no? Influye a todos los niveles. En todos los Luego niveles. la vejación, o sea, lo que checkpoint también, la vejación que te impone el hecho de que venga alguien y te diga, nosotros estábamos en un checkpoint, subieron 2 chicos militares, 2 israelíes militares, y dijeron, bueno, no pasa nada, subió una chica y a 2 señores que llevaban, o sea, que les dejaban, o sea, que los otros 2 chicos en principio les habían dejado pasar porque tenían papeles, les hizo bajarse del autobús y no pudieron pasar ya el checkpoint. O sea, tuvieron que pasarlo andando, con el retraso que eso te implica, con lo cual, y luego te mina, claro, porque, o sea, que te digan a ti de repente, no, pues es que hoy no me apetece que tú no vayas a trabajar. Vaya, porque, y dices, pero ¿cómo? Pero que tengo que ir a trabajar, que tengo que dar de comer a mis hijas. No, pues es que no quiero que vayas hoy, y ya está. Y no puedes decir nada más, y encima te tienes que dar la vuelta e irte, porque todavía te puedes enfrentar a algo más gordo. Entonces es como, pero o sea, y nadie dice nada, y nadie hace nada, y nadie ve esto, y nada. Yo creo que al final eso tienes que acabar, vamos, horriblemente mal. De alguna manera lo que vosotros sentiríais también es esa sensación de impotencia, ¿no? O sea, meras observadoras de esa realidad y nada. Sí, se te cuece dentro, te está cociendo. Yo me acuerdo la segunda vez que fue a Palestina, 8 días antes de volver, de verdad tenía unas ganas terribles de volver a casa. O sea, estaba harta de tanta, o sea, estaba harta, no sé, me entró como, no puedo ver más tanta militarización, no sé, era como, o sea, esto es horrible, o sea, el vivir en Palestina ya es solo, o sea, resistir ya es vivir en Palestina, o sea, ya no, cuando hablamos de resistencia yo creo que todos los resistentes y las resistentes son las mujeres, los niños, las niñas, los mayores y las mayores que se quedan allí y que salen todos los días a comprar el pan y que van todos los días a estudiar y que pasan por esos malditos checkpoints todos los días. Eso es resistir. Yo no lo aguantaría, de verdad. Yo no lo soportaría. Son muy fuertes y muy dignos y tienen mucha dignidad. Resisten y luchan con mucha dignidad y me llama muchísimo la atención. Yo creo que eso es lo que nos engancha además, porque en Gaza, la realidad de Gaza es otra, mucho más complicada. O sea, si en Cisjordania la realidad es complicada, Gaza ya es a la 10ª potencia. Nos dijo un compañero del Centro de Derechos Humanos, que es nuestra contraparte ahí, pues eso, pues bueno, pues a nosotros nos queda un inmenso cielo, ¿no? Y un precioso mar, ¿no? Y que te digan eso y nosotros estamos ahí con la lágrima ya. Dios. Sí, te dan fuerza y ellos tienen muy claro, y ellas, que la lucha es de ellas y que se van a quedar en su tierra porque, no se dice que parte de la permanencia en la tierra gana, ¿no? Parte de la lucha, ¿no? Porque si te vas ya no estás, ¿no? Y ellos la tienen clarísimo, lo tienen muy claro. Joder. Sí. Bueno, ya me queda un poco también. Eso, empezábamos por el muro, quería un poquito que habláramos, pero yo creo que ya habéis reflejado la realidad a muchos de los niveles, ¿no? Parte se ve también en el documental, el profesor de universidad, que no sabe, sale de su casa en el coche y no sabe si ese día va a llegar a la universidad o no va a poder llegar. Es bastante, y por lo que me contáis, todo así. Sí. Jolín. Es una realidad al final el hecho de decir, pues, es que encima eso nos decían, ¿no? Pues al final no depende de nadie, es el chavalito de 18 años de turno que igual hoy le apetece que no pase nadie, o igual hoy dice, pues es que todos los morenos con bigote no van a pasar, y no pasan todos los morenos con bigote, o igual hoy dice todas las señoras que tengan un velo negro no pasan, y no pasan las señoras que tengan un velo negro, o las señoras que no tengan un velo, y al final dices, o sea, es que no tienes una base para la que decir, yo, bueno, pues si no me van a dejar pasar porque tengo pantalones, pues me pongo una falda, no pasa nada, venga, pues por pasar, pero es que no es eso solo, es decir, o sea, ¿y hoy qué me va a decir? Hoy que, no sé qué, hoy qué voy a tener que aguantar, hoy qué vejación voy a tener que aguantar, hoy qué me va a decir, me va a gritar, no me va a gritar, me va a decir no sé qué, es increíble. Sí, pero hay una lógica, ¿no? La barbarie esta no tiene lógica. Forma parte de un plan y el plan está ya diseñado hace tiempo, está apoyado,
está apoyado por la pasividad de la comunidad internacional, está apoyado por todas aquellos que miramos a otro lado cuando vemos esto, y esto va a continuar así, esto continúa así. Eso os quería preguntar un poquito si os sorprendió, o sea, si encontrasteis lo que esperabais encontrar, quizá al estar dentro del comité internacionalista ya sabíais un poquito a lo que ibais, ¿no? Pero si os sorprendió de alguna manera, bueno, siempre puedes imaginar, pero hasta que no estás allí y no lo vives en tus carnes y no sientes la vergüenza, la humillación, todo lo que sienten ellos, no será lo mismo, pero bueno, de alguna manera estaba compensado lo que esperabais ver con lo que... Bueno, yo para nada. Ya se duplica y es que desde la entrada al país, ¿no? Creo que nunca. Tienes que entrar ya por Tel Aviv, entonces tienes que contar una peli que no es real, tú no puedes decir que eres amiguita de los palestinos y las palestinas, ¿no? Entonces tienes que inventarte una coartada para entrar al país. Si les da la onda, pues te llevan a una sala, te tienen ahí cacheándote o interrogándote 5 horas, ¿no? Con métodos de historias psicológicas, no sé qué, que son muy expertos, ¿no? Están obsesionados los israelíes con la seguridad, es un país enfermo, ¿no? Porque es el país atacante, pero bueno, pues el precio que pagan es que ellos padecen su propia ideología, la paranoia la padecen ellas. Yo no me esperaba tanto, y no me esperaba tampoco incluso el volver. Y el volver y sentirme, la segunda vez que fui, entré en Jerusalén y dije, ostras, estoy en mi casa. Una tranquilidad. La imagen que siempre nos exportan aquí de los países árabes, que los asocian con musulmanes, que no todos los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos, no todas las mujeres van tapadas, ¿no? O sea, nos confunde el diccionario, ¿no? Todo lo que me ha transmitido las personas palestinas con las que he estado ha sido tranquilidad. O sea, es un país tranquilo, acogedor, la población, es que no sé, eso nos ha transmitido buena onda, como decimos nosotras, ¿no? Y yo ese punto no me lo esperaba, ¿no? Que nos acojan así, que nos apoyen, que incluso a veces que se jueguen el pellejo por movernos, ¿no? Por ahí. A mí me ha sorprendido gratamente. Y lo que sí me ha pasado que al volver otra vez me ha sorprendido pues de forma negativa, pues cómo avanza el muro, cómo se ponen, o sea, pues como los checkpoints, por ejemplo, que antes sean un poquito más básicos, cómo se han perfeccionado, ¿no? Cómo normalizan, es lo que me sorprende negativamente. La normalización, qué peligro, tú. Sí, Cuando has hablado de si tienes alguna duda, llama al teléfono tal, sí. O sea... Sí, eso es lo que me sorprende, lo que no me gusta. Y lo demás, pues... Yo las había oído a ellas y a Lidón muchísimo, y siempre hablar, y siempre que volvían y así, pero nunca te lo imaginas. O sea, yo no creo que nadie se pueda imaginar eso. Y luego, o sea, los medios de comunicación hacen mucho daño, incluso estando dentro de un grupo, oyendo todo lo que oyes. Yo leía todas las crónicas que mandaba Lidón, que lleva muchos años yendo, las crónicas que mandaban ellas, pero nunca te lo esperas. O sea, nunca te esperas ni la dureza del sitio, ni la crudeza de la realidad. Quiero decir, el estar por la calle y ver continuamente militares israelíes y cómo entran en donde quieren y cómo arramplan con todo lo que quieren y que no puedes hacer nada al final, ni la calidad de la gente. O sea, yo había estado en otros países árabes y bueno, pues sí, son magos, o sea, sí que había visto otras realidades, pues al final las realidades esas que te enseñan al final por la tele, que hace mucho ruido, de que tal, cual, pero luego vas allí y realmente es otra cosa diferente de decir, no, o sea, es que yo no quiero ir a moverme de aquí, este es mi sitio, y sí que es la realidad, sí que llegas y dices que esta gente es mi vecina, es mi amiga, y es increíble. Y luego yo lo que he flipado es la dignidad. Eso, el hecho de que tú vayas allí, pues el señor de Gaza, que tú estés en Gaza, que digas, es que no tienes más que 365 kilómetros para andar, nada de mar, casi nada de mar, y aún así tienes unas cosas por las que te levantas cada mañana y que disfrutas, ¿sabes? Es que dices, o sea, esas cosas que te enseñan, que nadie más te va a enseñar en la vida, son increíbles y no te esperas para nada. O sea, siempre vamos un poquito con la mentalidad occidental, aunque no queramos, y el hecho de llegar allí es como, o sea, decir, no, o sea, he estado perdida el resto de mi vida, no, o sea, es una cosa increíble.
Eso quería comentaros, preguntaros también un poco, ¿no? La realidad que reflejan los medios de comunicación, la que nos llega todos los mediodías hasta los salones de nuestras casas, distan bastante, por lo visto, de la realidad que vosotras, por lo menos, habéis vivido allí, ¿no? ¿Cómo creéis que eso, que es el enfoque? ¿Se da una manipulación? ¿Intereses? Explícanos un poquito, porque me imagino que lo que habéis comentado, habéis incluso enviado crónicas de vuestras y estaréis atentas, y cada vez que oís en el telediario Israel y Palestina os servirá la sangre, me imagino. Sí, bueno, yo creo que también somos un pueblo ya que estamos bastante acostumbradas a que manipulen con nuestra realidad, ¿no? Tampoco nos pilla de sorpresa. Los medios hacen un trabajo, algunos medios hacen un trabajo muy importante de desinformar y de desvirtuar y desdibujar la realidad, ¿no? La imagen que realmente exportan aquí es la imagen del pueblo palestino, de un pueblo violento, de un pueblo partido, dividido, ¿no? Incluso de un conflicto religioso, de un, pues yo qué sé, ¿no? Pues eso, comparar, no sé, hablar de radicalidad, ¿no? Hablar de religión, hablar incluso de antisemitismo, ¿no? Y todo esto hace mucho daño a la propia realidad, porque no es así. Pero bueno, pues aquí también, para eso es el trabajo de la brigada, ¿no? Es para volver y nuestras itzaldis, nuestras pues cosas como las que ha hecho Ibai y nuestras crónicas, es un poco pues plasmar la otra realidad, ¿no? Pero bueno, también está la otra oportunidad de que, ¿por qué no? Pues animarse a ir en julio, en agosto a Palestina, 21 días, y vivir de primera mano la propia realidad. Incluso dentro de nuestra organización había mucha gente que pues del todo no comulgaba, digamos, con lo que nosotros decíamos, y bueno, se han ido de brigada y cuando han vuelto les ha dado la vuelta a todo, y bueno, ¿no? Y cualquiera les para. Entonces, que es una buena oportunidad ir de brigada, es una buena oportunidad también el leer y escuchar otras noticias, ¿no? Pues aparte de los medios alternativos, ¿no? En Internet hay un montón de páginas, como el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, en la propia Indymedia se puede encontrar, en Nodo 50, ¿no? Hay un montón de páginas de Internet que bueno, con las que yo, por lo menos, con lo que he visto en Palestina y con lo que ellos hacen llegar aquí, son los que más no sé, me posiciono, porque creo que enfocan la realidad desde donde la tienen que enfocar. Y si hay intereses, sí, claro. Tiene que haber buenos y malos, sí. Entonces yo lo que más dicen aquí los medios de comunicación, yo creo que al final es todo, con todo lo de la religión, no sé qué, es integrismo. Y vamos, dista mucho de la realidad y de lo que hay allí, y al final dices, bueno, o sea, pues eso, al final cuando vas allí vas con un poco de miedo, ¿no? Porque al final la idea por mucho que ya hayas estado y no es seguridad, no sé qué, sí que tienes otro tipo de sentimientos, pero o sea, cuando llegas allí es completamente contrario a todo. Vamos. Bueno, entrando un poquito más en el tema, ¿qué opinión nos merece la cumbre de Anápolis? Tenemos un amigo, Sergio Yanni, un amigo israelí antisionista, es que también tenemos amigos israelíes, no todos, ¿no? Que es antisionista, que nos decía que es que los palestinos y las palestinas tienen un poco tienen fama de tener un humor bastante macabro, ¿no? Que mira qué parte, ¿no? Y es como trabajan, y dice que se reían mucho con la cumbre de Anápolis, sacaban el chiste, Ana en árabe quiere decir yo, ¿no? Y Anápolis para ellos significaba como yo policía, ¿no? Como que ya era meter el control dentro del propio territorio. Pues Anápolis ha sido otra cumbre más que ha servido para invertir un montón de dinero, para limpiar la cara de los países que se sienten responsables de lo que está pasando en Palestina, para limpiar la cara también de Israel, porque le están apoyando, y no se ha sacado nada en claro. O sea, nada, absolutamente nada. Y de hecho, cuando ha habido acuerdos, porque había un montón de acuerdos, desde Camp David, Oslo, bueno, un montón de acuerdos, durante esas épocas que había acuerdos, son espacios de tiempo de 2-3 años, porque Oslo también fueron 2-3 años. Entonces, mientras a nivel exterior se está dando la imagen de una mesa de negociación,
en casa, en la cocina, se está cociendo asesinatos, bombardeos indiscriminados, detenciones. Entonces, durante estas épocas en las que parece como que la gente se junta en Nápoles y hacen un espacio, un Kit Kat en Palestina y no pasa nada. No, no. El muro sigue, las detenciones siguen, los bombardeos siguen robando tierras, siguen robando agua, siguen discriminando, siguen siendo racistas, ¿no? Y estas cumbres lo que sirve es para que volvamos la cara hacia otro lado y no veamos lo que está pasando, lo que sigue pasando en Palestina, lo que se sigue cociendo. Desviar la atención. Desviar la atención, sí. Eso, yo creo que al final, las veces que hemos hablado y así de estas cosas, a Israel le viene muy bien estas cosas. A Israel le viene muy bien hacer que hacen cumbres de paz, hacer que hacen cumbres de no sé qué, hacer que estén intentando solucionar el conflicto, porque eso quiere decir... O sea, bueno, eso demuestra a la comunidad internacional que tiene ganas de parar el conflicto, pero la realidad de su país es completamente contraria. La realidad, o sea, de lo que está haciendo en Palestina es completamente contraria. La realidad de lo que está demostrando ahí es completamente contraria. O sea, mientras manda a una delegación a Nápoles o a donde sea a hacer unas cosas, en Palestina sigue matando, sigue torturando, sigue, pues eso, sigue siendo racista, sigue discriminando por religión, siguen quitando casas, siguen demoliendo casas, siguen quitando tierras. Entonces lo que le viene bien es que la gente crea que realmente quiere una paz, pero es que no es la realidad. O sea, la realidad es que no le viene bien. No le viene bien que haya una paz porque no podría seguir ni matando, ni torturando, ni machacando, ni podría seguir con el plan que tiene perpetrado, que es el que hemos hablado antes. Pero, mientras tanto, y para que nadie le diga nada, pues mira, qué bien, ellos están haciendo eso. La cumbre de Nápoles, por ejemplo. Sí, ya las propias palestinas, hablando con Dr. Naim, que es un señor que, pues bueno, un militante, un luchador, que era el presidente de una de las contrapartes que tenemos ahí, desde que 2002 hace las brigadas a Palestina. Hablando sobre la cumbre de Nápoles ya decía que no tenía, se reía, o sea, que no tenía ninguna esperanza puesta. Las esperanzas de los palestinos no, los palestinos y las palestinas no tienen la esperanza en que se selle en no sé qué balneario o no sé qué hotel la paz de ellos. No, lo tienen clarísimo, menos mal. Que no se creen al menos esas cosas. Sí, las esperanzas no están puestas en una mesa. ¿Qué función creéis que habéis cumplido vosotras allí? Habría que preguntarles a ellas. Yo respecto al país, yo creo que la función que he cumplido allí ha sido mucho más personal. Quiero decir, yo no sé lo que habremos hecho allí, ni lo que habremos dejado, ni lo que habrán pensado. Desde luego, personalmente, para mí la función que he cumplido ha sido información, ha sido conocimiento, ha sido, bueno, o sea, el sentimiento, es que son 1000 cosas de lo que te llevas allí. O sea, para mí la función principal es eso, es lo que yo me he llevado, que me he llevado mucho más, pero muchísimo más de la función que habré cumplido allí, pero vamos, o sea, 100 veces más. Eso os quería preguntar, a nivel personal también, ¿qué os aporta a vosotras la brigada? Oh, muchísimo, porque primero vas con un grupo de gente, las brigadas pues la formamos 10, 12 personas, con gente que no entre todas nos conocemos, ¿no? Entonces ya es el primer curro de eso, es a nivel personal, hacer grupo, ¿no? Que también es muy importante. Luego el tema experiencial, o sea, a nivel de experiencia es conocer gente, conocer otro país, romper con tus mitos, ¿no? Que los llevas, como decían, puedes estar militando en una organización no sé, internacionalista, no sé qué, pero tienes tus historias, tus prejuicios, tus mitos, ¿no? Y entonces todo eso se va cayendo a medida que van pasando los días y pues a nivel de experiencias es que es brutal. O sea, es un choque, en 21 días vives lo que aquí no has podido vivir en 3 meses, ¿no? Y luego incluso sigues viviendo cuando traes aquí, lo traes como que parece que se está cociendo y sale, ¿no? La función allí, a ellas sí les preguntábamos, porque hay, por ejemplo, hay también programas de cooperación y así, ¿no? Y a veces pues nosotros nos enfadamos mucho, ¿no? Porque yo qué sé, en Hebrón, ¿no? Que es en la ciudad vieja de Hebrón, que bueno, hay una colonia de unos colonos que son muy violentos y tal, ¿no? Y ahí hay pues, edificios de ONGs españolas ahí, ¿no? Y decimos, ¿y estos qué hacen aquí? Porque las ONGs no hacen nada, pues un poco, ¿no? Desde ahí, pues que sacamos un poco nuestra mala leche y preguntándoles a las propias palestinas, oye, ¿qué pensáis de estos? Y ellos dicen que todo el apoyo es bueno, todo, el nuestro, desde nuestra onda, desde la otra onda, desde la de más allá. Ellas tienen claro que la lucha es suya, que a su pueblo lo tienen que defender ellos, que tienen que permanecer en su tierra
y que adelante, pero que todo apoyo es... Todo es bienvenido. Todo es bienvenido, sí. Manteniendo la idea esa clara que tienen, ¿no? Entonces nuestro trabajo más que nada es de vuelta, pues vuelves con las pilas supercargadas, primero a contar a todas tus amigas y amigos pues cómo lo que están haciendo, no sé qué, entonces ya estás haciendo tu trabajo, pues no sé, con nuestras madres, pues están más sensibilizadas. Yo, mi madre, pues lo que se puede conseguir ya está más sensibilizada, y solamente la madre de Anne y de todas las brigadistas, ¿no? Entonces pues son pequeños logros que vas consiguiendo en casa, pues primero de lo local y luego lo global. Eso y luego, bueno, pues hacemos cosas más, cosas de calle, pues como el tema de escribir, dar charlas o la exposición de fotos, o ahora que se cumplen 60 años del desastre, ¿no? En 1948 es cuando Israel ocupa Gaza y Cisjordania, ¿no? La zona lo que se llama la Israel. Y en el 67 Gaza y Cisjordania. Ya se cumple 60 años de la creación del Estado de Israel. Israel de forma unilateral se declara un Estado. Y este año, por ejemplo, tenemos un especial trabajo. Por un lado, placar un poquito esa imagen que va a dar Israel de 60 años de un Estado democrático, y nosotros tenemos que parar esa imagen de normalidad, y por otro lado tenemos que dar a conocer, ¿no? Pues todos los 60 años de la lucha palestina, lo que está pasando, ¿no? Y de lo que pasa en el 48 ahí. Entonces el trabajo es de vuelta, por eso es muy importante el trabajo de vuelta. Poquito a poco, pocas cosas que a nosotros nos parecen la leche, Claro, pero así pero se hacen que las cosas. sí, que luego, fíjate, no sé, la fiesta que hay, Arroces del Mundo que hay en Bilbao, el año pasado hicimos una paella con una bandera palestina, fíjate, y mandamos las fotos allí y les encantó. O sea, fíjate, ¿no? Y dices, ostras, están ahí resistiendo, no sé qué, no sé, aquí de fiesta, pero que igual suena como, después de lo que hemos contado, esto suena como, bueno, vaya anécdota, ¿no? Pero es así, ¿no? Para lo que significa para ellas la solidaridad internacional, ¿no? Os iba a preguntar sobre vuestras familias, pero antes, cuando nos hemos estado charlando un poquito, me ha hecho gracia es que dentro de poco irá una brigada de madres. Sí. Sí. O sea que al principio me imagino que con un poquito de miedo, ¿o qué? Cuando les planteáis, mamá, me voy este verano, no me voy a Canarias, ni a... me voy a Palestina. Sí, y encima con el miedo que tienes tú un poquito también, tus dudas, entonces es un poco, primero yo guardarme mis dudas, porque le voy a decir a Ama que tengo esta duda, y luego venga, Ama, que no pasa nada, con todo lo que llega por televisión, ¿no? Sí, hombre, pues claro, se preocupan, pero bueno, que luego ven, les enseñas fotos, ven que puede estar conectada a internet desde Jerusalén, que era un poco el centro, el campamento base, pues nos comunicamos por email, llamar por teléfono, solemos llevar un móvil que está activo al que llaman todas las madres, y nos pillan en circunstancias totalmente, te llama tu madre, tú estás en Gaza, ¿qué tal? Bien, aquí. ¿No? Bueno, pues vas normalizando. Pues sí se preocupan. A mi ama yo creo que le gustaría más que me fuese de vacaciones a Punta Cana. ¿Verdad? Sí, pero bueno, pues oye, pues no has ayudado a la hija que la está Eso. En mi caso es un poco diferente, mi madre no. Mi madre desde el principio le decía, pero ¿no te da miedo? Y ella no. Sé que va a salir bien. Y yo, Oye, como la madre así da gusto. súper convencida además. Y yo que tenía más miedo, a mí me da mucho miedo entrar en Gaza, por todo lo que estábamos oyendo aquí, que así. Y decía, joder, pero es que te voy a entrar en Gaza. Y ella, a mí no me da miedo. No tengo miedo, mamá. El verano que viene te la llevas. Eso es, pues soy encantada. Sí, Era la idea que rondaba, hacernos una brigada de madres, llevarnos a las madres ahí para que conozcan y... Joder, serían felices. Sí. Oye, y esa Sí. sería la forma de difundir el mensaje Bueno, en otro... sería un espacio que a tenemos otro que, nivel de la sociedad, a por otro- conquistar, súper importante. Sí, sí. Otro Imagínate a tu ama en la objetivo, playa hablando de Eso Palestina ahí es, con las eso te amigas. quiero decir. Sería Que lo mismo que la vosotros panadería. difundís vuestra historia, lo vivido entre Sí. la gente de vuestro entorno, pues si vuestras amas lo hicieran también el suyo, oye, Genial, sería un paso importante. Bueno, pues yo ya he acabado un poquito. Os quería preguntar de aquí en adelante ¿qué tenéis en mente. Me has comentado importante el 60 aniversario de la catástrofe, como tú lo has denominado, un poco a dos bandas, ¿no? Eso, impedir la buena imagen que quieren difundir de Israel y difundir la catástrofe de Palestina. Esa labor, ¿no? ¿Es lo que enfocáis de aquí en adelante un poquito como objetivo, digamos? O...
Sí, hay cosas, es que se trabaja durante todo el año, o sea, el tema de trabajo con Palestina como con otros países, pues ya estamos un grupito de gente, nos juntamos también un poco por grupos de interés, y el grupo de Palestina nos estamos juntando a más brigadistas de años atrás, y hay trabajo todo el año. Este año es súper importante, pues bueno, pues lo que tenemos en mente pues son hacer un ciclo de películas, hacer una exposición de fotos itinerante, hacer incluso una tirada de periódico explicando cosas. Tenemos ahí ataditas, sorpresas, que se nos vea en la calle, que se nos vean los medios, a ver si conseguimos que venga un compañero o compañera de allí. Nos pasaron el otro día una guía turística, un trabajo buenísimo que ha hecho gente de la Agencia de Turismo Alternativo, que también es una contraparte ahí. Han sacado una guía turística de Palestina. Entonces es increíble porque te explican zonas de Gaza que nosotros no hemos llegado, ¿no? Pues las ruinas y no sé qué, ¿no? Y ese es un libraco, un tocho. Es que es una guía. Entonces, como... a ver si podemos moverla por aquí, llegar a tiendas, porque es muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, entre nuestras cosas, pues eso, charlas, sí, celebrar días. El Día de la Tierra, que también es el 30 de marzo, que también, bueno, se celebra todos los años, pero este año nos pilla la Nakba, que es el 14 de mayo, y el 30 de marzo, que es el Día de la Tierra, ¿no? Palestina. Entonces ahí también tenemos pues cosas, a ver qué sale. Tampoco queremos decir así porque no está todavía... Pero bueno, ya lo difundiremos y ya os enteraréis. Vale, pues muchas gracias, chicas, por haber estado hoy con nosotros, acercándonos un poquito a ese lejano mundo de Palestina. Y cuando queráis, estáis invitadas a volver. Es que ricasco. Es que ricasco. Dedicated to all the people who know war, living in a daily Yale fenced hell. We feel music as a weapon against the human nature. Occupation is not an option. Checkpoints are not an option. Settlements are not an option. Architect killings are not an option. Retaliation is not an option. House demolition is not an option. We're in a way full of disaster that cannot be faster, that cannot be duster. We dream a world. We know sell by day, we know hate by hate. We fight not for fight, hide not to hide, cry not to cry. And we repair on your cross. Is it the only way to keep alive? Bypass road is not an option. Incursions are not an option. Ethnic cleans is not an option. Deportation is not an option. Demolitions are not an option. Detentions are not an option. With the approval of all the nations, you don't need to conceal the insanity, information, and the gravity of every action. You rape, and you matter. You play without sorrow, you steal lands, you struggle people, you destroy lives as proud demons. Humiliation is not an option. Tear gas is not an option. Occupation is not an option. Checkpoints are not an option. Their war is not an option. Violence
cases were against the Tel Aviv bombs, against the Tel Aviv horse. In fact, it's not Nazism, it's not anti-Semitism, it's not racism. They are simply assassins. Right of return, Palestinian state, freedom for prisoners.